Hola, continuamos con la segunda parte del tema de traductores. Vamos a ver distintos tipos según la magnitud que queramos detectar. ¿Qué ocurre cuando queremos detectar proximidad? O sea, que un objeto se está acercando, queremos detectar un objeto. Pues podemos utilizar cuatro tipos de traductores: los inductivos, capacitivos, ultrasónicos y los ópticos. Los primeros, los inductivos, tienen el elemento sensor de captación, que es un circuito LC, un circuito oscilante. Tiene una frecuencia de oscilación que dependerá de la inductancia de la bobina y de la capacidad del condensador. La bobina está construida sobre un núcleo de ferrita abierto, de forma que cuando se acerca un objeto metálico, vemos aquí la animación superior izquierda, este objeto interactúa con las líneas de fuerza y el traductor lo detecta. Es un traductor todo nada, ¿de acuerdo? Detecta el objeto o no lo detecta. ¿De qué forma? En condiciones normales, si un objeto está oscilando con la frecuencia de oscilación normal, cuando detecta un objeto metálico influye en la inductancia, es decir, en la frecuencia de resonancia, hasta que deja de resonar. Cuando se aleja, deja de resonar y lo tenemos por aquí. Ventaja, pues que se suelen utilizar más que nada como finales de carrera, porque no tienen contacto con el objeto, a diferencia de, por ejemplo, con los finales de carrera, que son mecánicos y se van desgastando. También tiene resistencia a ambiente agresivo y alta temperatura, y su precio es bajo en comparación con las prestaciones que ofrece. Hay de distintos tipos, según tenga 2, 3 o 4 hilos. Lo normal son de 3 hilos. Y hemos visto que el elemento sensor o de captación del traductor es un circuito LC. Después tiene la parte de alimentación y luego la etapa de salida, que puede ser un transistor NPN o puede ser un transistor PNP. Eso influirá a la hora de colocar lo que es la carga, o sea, dónde vamos a medir, si lo vamos a utilizar un autómata o queremos ponerle con una lámpara o con un zumbador, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta la conexión del cableado. Vamos a entretenernos un poquito porque hay que tener en cuenta varias cosas. Nosotros estamos acostumbrados que cuando tenemos un elemento y decimos vamos a alimentarlo, cogemos el cable rojo, decimos es el positivo y el negro es el negativo. Con los traductores industriales tenemos que tener cuidado, porque ahora el negro no es el negativo. El negativo es el cable azul. No existe rojo, que es el marrón. Cuando queremos alimentarlo, utilizamos el marrón y el azul, y aquí en amarillo representa la carga, lo que le ponemos aquí como carga, que sería la conexión con el autómata o una lámpara. Lo más seguro, si queréis, lo más seguro sería ponerle aquí una lámpara, ¿vale? ¿Que queremos que se encienda cuando detecta? La ponemos de esta forma. Nos fijamos en la salida, si es un traductor con etapa de salida NPN o si es PNP. ¿Que queremos conectarle a la lámpara? Si es NPN, el positivo iría al cable marrón, que son los 24 voltios, el negro iría al negativo de la lámpara y el azul del traductor iría al negativo de los 24 voltios de alimentación. La alimentación siempre es entre el marrón y el azul. Si es PNP, sigue la alimentación entre el marrón y el azul, pero ahora el positivo de la lámpara iría al cable negro. Finalmente, las combinaciones de 4 hilos, marrón, blanco, negro y azul, se suelen utilizar en otro tipo de traductores, por ejemplo, los ópticos de reflexión. Otro tipo de detector de proximidad, que son los capacitivos. Son muy similares a los anteriores, a los inductivos. El elemento sensor sigue siendo un circuito LC. Lo que ocurre es que ahora el elemento sensible antes era la bobina y ahora es el condensador del circuito que oscila. Y además lo hace de forma contraria. Cuando no detecta objetos no oscila, y cuando detecta empieza a oscilar, lo contrario que hacía un traductor inductivo. ¿Qué ventaja tiene? Los inductivos solo detectaban objetos metálicos. Estos no hacen falta,
podemos detectar cartón, papel, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que tenéis que tener cuidado con lo que se llama la distancia de detección. En esta gráfica veis que depende de quién, del objeto que queráis detectar. ¿Cómo lo sabéis? Mediante el empleo de la constante dieléctrica. Si es alcohol, pues 25,8 por ejemplo. ¿Qué es celuloide? 3. Entonces así es como influye la constante dieléctrica, es decir, el tipo de material en la medida del traductor. Aquí veis dos animaciones, un traductor capacitivo que me detecta cuando el depósito se llena, está entrando en este momento, y cuando detecte que se ha llenado, lo que hará es que la válvula de aquí abajo la abre y se vacía. En el caso de la derecha es lo mismo, está detectando una caja que posee caja de madera, cartón, etcétera. Cuando la detecta, pues actuará en consecuencia el sistema de control. Aquí veis distintos encapsulados de los capacitivos. Otra forma de detectar proximidad, objetos proximidades, son los ultrasónicos. Son traductores que emiten una señal sonora. Si rebota en el objeto, el eco lo vuelve a detectar. Ventaja, pues que te pueden medir cualquier objeto, te puede detectar cualquier objeto, le da igual que sea metálico o no metálico, transparente, se refleje la luz o no se refleje, etcétera. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado es con los ruidos, por ejemplo, lo que se llama la contaminación acústica. Si estáis, por ejemplo, cerca de una boca de aire acondicionado, puertas metálicas, hay choques entre metales. Si hay, por ejemplo, una cinta transportadora con botellas, hay mucho ruido, las prensas, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza este tipo. Finalmente, están los detectores de proximidad ópticos, que consiste en una fuente de luz, un fotodiodo y un elemento receptor, que suele ser un fototransistor. Hay dos tipos, los que se llaman de barrera y los de reflexión. Los de barrera tienen el elemento emisor por una parte, lo veis aquí abajo, y el elemento receptor de la luz aquí abajo también. Cuando hay un objeto, se corta el haz y entonces lo detecta. Es un traductor todo o nada, o detecta que llega a la luz o no lo detecta. Inconvenientes: hay que cablear los dos elementos y obviamente no detecta los objetos transparentes. Los reflexivos sí, pero los transparentes no. ¿Cómo podemos utilizar otro tipo, que es los que se llaman por reflexión, en el que el emisor y el receptor, el emisor y receptor de luz, están en un mismo traductor? Se necesita un objeto que refleje, lo que se suele llamar un catadioptrio, que está aquí. Cuando hay un objeto opaco o no reflexivo, lo detecta y no se refleja, con lo cual no le llega luz. La ventaja es que solamente hay que cablear uno, pero ahora no detecta tampoco los objetos que se reflejan. Por ejemplo, aquí hay un caso que está trabajando con cartones o con una cinta que queremos ver cuando la cinta se va atascando, bajará por aquí y entonces el traductor lo detectará. ¿Cómo podemos solucionar el tema de los objetos que reflejan la luz? Pues utilizando un detector óptico de barrera por detección de la luz polarizada. ¿De qué forma? Tenemos en esta parte, veis que el traductor tiene un emisor de luz, un LED por ejemplo, y emite luz polarizada en todas las direcciones, como veis en la animación de la parte superior. Luego hay un filtro óptico, que las deja pasar solo las horizontales. En la animación está puesto un filtro vertical y horizontal, pero solamente veis que deja pasar en una u otra dirección. Volvemos a nuestro traductor. Tenemos ya polarizar horizontalmente una lente
y llega al elemento al catadioptrio que teníamos antes, pero que ahora el reflector lo que hace es que despolariza la luz. Es decir, cuando llega aquí, la luz se despolariza y vuelve polarizada en todas las direcciones. Hay una lente y pasa un filtro. Y ese filtro solamente deja pasar la luz vertical. Y la detecta, el fotosensor detecta la luz. Quiere decir que cuando no hay ningún objeto aquí, está detectando luz. ¿Qué ocurre cuando le llega un objeto? Pues que o una de dos, o no deja pasar la luz y la absorbe, con lo cual aquí no llega luz, o puede que la refleje, que es lo que está haciendo aquí. Cuando la refleja, no la despolariza. Si le llega polarizada horizontalmente, le vuelve polarizada horizontalmente. ¿Qué ocurre? Que cuando se encuentre este filtro, como solamente deja pasar las polarizadas verticalmente y viene polarizada horizontalmente, no le llega. Luego detecta que hay un objeto, ¿vale? Luego son traductores también todo o nada. O no detecta o detecta. Se puede utilizar, por ejemplo, en la puerta de un garaje. Cuando llega el coche puede que le refleje la luz, pero utilizando por detección de luz polarizada podemos detectar el objeto. Vale. Y pasamos a otro tipo de traductores, aquellos que se emplean para detectar o para medir una distancia o para medir una posición, ya sea angular o lineal. Los más usados son tres, que son los potenciómetros, los encoders y los ultrasónicos. Los primeros son muy económicos. ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es una resistencia formada por una pista de carbón y luego lleva un cursor que va recorriendo esa pista. A medida que recorre esa pista, la resistencia va cambiando. Luego un traductor convierte posición angular en ohmios. Podemos ponerle otra resistencia y ya tendríamos un divisor de tensión y ya estamos pasando posición angular a tensión, como lo veis en esta animación. También podemos medir la posición de un brazo robótico, que tenéis aquí, o controlar un vehículo mediante un joystick. Un joystick en el fondo son dos potenciómetros, uno para el eje X y otro para el eje Y. Como he dicho, la ventaja es que son muy económicos, son muy fáciles de montar, pero tienen un inconveniente y es que una de las características generales que vimos en la parte primera de los traductores, que era la repetibilidad, tiene una repetibilidad bastante mala. ¿Por qué? Porque los potenciómetros se van desgastando a medida que el cursor se desplaza por la pista, se va desgastando, con lo cual una medida que en un instante a lo mejor es 1,3 kiloohmios, pues puede ser que al cabo de una semana de mucho uso pase a 1,4 o 1,5 kiloohmios, con lo cual las medidas ya son erróneas. La repetibilidad es muy mala. ¿Cómo se puede solucionar estos casos? Utilizando los encoders, que son otro tipo de traductores de posición. Los encoders hay dos tipos, los que se llaman encoders incrementales o diferenciales y los encoders absolutos. ¿En qué consiste? Consiste en un rotor, puede ser, por ejemplo, como veis en esta animación, con pequeños agujeros en el que utilizáis traductores ópticos de barrera, o que sean pistas, como en este caso, blanca y negra, en el que la luz la absorbe o la refleja. Entonces utilizamos traductores ópticos de reflexión. Veis que a medida que gira el disco vamos teniendo señales cuadradas. ¿Por qué? Porque detecta los pasos. Entonces podemos ir viendo cuánto se gira en una dirección o en otra. El sentido de giro lo podemos ver mediante el desfase en estas dos señales. Por eso los encoders incrementales suelen tener dos traductores ópticos. Me dan dos señales y viendo el desfase entre una
y otra señal podemos saber si el giro es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Un traductor de este tipo, el que estaba en los antiguos ratones de ordenador, los que eran de bola, que se conectaban en el puerto serie. Si lo abrís veréis que tenían dos discos como estos, en el que podíamos medir el desplazamiento, cuánto girábamos el ratón hacia la izquierda o hacia la derecha, ya sea en sentidos positivos o en sentidos negativos. ¿Qué es lo que no podemos detectar? Lo que no podemos detectar es una posición. Podemos saber cuánto nos desplazamos, pero no podemos saber en qué posición estamos en ese momento, a no ser que vayamos almacenando las distintas posiciones. Para resolver este problema, pues se desarrollaron otro tipo de encoder, que son los que se llaman encoder absolutos. Ahora son encoders que tienen varias pistas. En esta animación veis que hay 3 pistas, que cuando empiezan a girar, aquí serían los traductores ópticos, podemos tener distintas combinaciones, según sea la parte blanca o negra. Si es blanca es un 1, si es negra es un 0. Si tenemos 3 pistas, tendremos una resolución que era el menor valor de la variable entrada que es capaz de distinguir el traductor. ¿Qué quiere decir? Que como estamos midiendo grados, la resolución será 360 grados dividido entre 2 elevado al número de pistas, 2 elevado a 3, 360 entre 8, que sería 45 grados. Luego la resolución, bastante mala, sería 45 grados. ¿Cómo la mejoramos? Como el rango de medida es fijo, son los 360 grados, la única opción es ir aumentando el número de pistas. En esta animación, bueno, no está animado, hay 4 pistas con 4 traductores ópticos de reflexión. La resolución ya mejora, 22,5 grados. En este esquema son 5 pistas con traductores ópticos de barrera. La resolución baja ya a 11,25 grados. ¿Que queremos ya mejorarla para trabajar, por ejemplo, en robótica o con otras opciones? Pues cogemos en esta imagen que tenemos 10 pistas. Tendremos la resolución de 360 entre 2 elevado a 10, que es 1024, siendo aproximadamente unos 0,35 grados la resolución que obtenemos con este tipo de encoder. Otra forma de medir distancia es con un traductor ultrasónico, es decir, el equivalente a un sonar. En la animación veis que tenemos un elemento que transmite onda sonora, un altavoz, que cuando rebotan en el objeto, me da igual que sea transparente o el tipo que sea, el micrófono, que es el receptor, lo detecta. Por tanto, la distancia entre el traductor y el objeto, la distancia de velocidad espacio partido por tiempo, el espacio es el tiempo que podemos medirlo por la velocidad, como son ondas sonoras, son los 344 metros por segundo, dividido por 2, ya que ese tiempo es el tiempo que tarda en transmitirlo, llega al objeto y vuelve. El tiempo real sería la mitad. Aquí veis la imagen de uno industrial o un traductor que se utiliza mucho hoy día en electrónica, la gente que trabaja con Arduino. Es bastante económico, este suele costar de entre 1 y 2 euros, tiene 2 cápsulas, uno sería el altavoz, el transmisor, y la otra sería el micrófono. Y por la parte trasera se ve lo que es la electrónica, o sea, las etapas de salida del traductor, que es la que detecta cuando llega la señal y cuando nosotros le decimos cuándo queremos que la transmita. Pasamos a otro tipo de traductores que serán la velocidad. ¿Cómo podemos medir, por ejemplo, las revoluciones por segundo de un motor? Se pueden utilizar la dinamo tacométrica o un generador de impulso. La primera, una dinamo, es un motor, es un generador de corriente continua a base de imanes permanentes. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros giramos el rotor, se genera una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad de giro. Sencillamente tenemos que coger la dinamo en esta imagen, la adaptamos
al eje de giro del motor. Este sería el motor que queremos medir las revoluciones, y midiendo sencillamente la tensión que tenemos aquí, podemos tener las revoluciones, ya que es proporcional a las revoluciones del motor. Inconvenientes, pues que este traductor está tomando energía del elemento que quiere medir. Quiere decir que como le oponga un poco de resistencia, el motor se puede ir para abajo, y entonces ya estamos cambiando las medidas, estamos ya variando la medida real. Si no queremos que ocurra esto, podemos pasar a un generador de impulso, en el que en el motor le conectamos un disco con un agujero. Es parecido a un encoder incremental, pero con un solo agujero. Cada vez que pase por ese agujero, tendremos una señal de esta forma, un pulso cada vez que llegue. Lo único que tendremos que es coger, por ejemplo, un frecuencímetro y medir la frecuencia de la señal. ¿Por qué? Porque el periodo, sería la distancia que hay aquí, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Por tanto, la frecuencia será el número de revoluciones por segundo que tiene la señal. El número de veces que se repite la señal por segundo será la frecuencia. Y con esto finalizamos la segunda parte de los traductores.